y muy buenas tardes también a todos los participantes de este curso de sistema de control interno. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunos conocimientos sobre la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Por favor, ¿me pueden confirmar si se está viendo la pantalla? Excelente. Muy bien. Entonces, antes de empezar con el tema del sistema de control interno y su implementación, vamos a otorgar algunos conceptos generales que nos van a permitir conocer a manera de plataforma conocimientos básicos que van a ser utilizados durante el proceso de implementación del sistema, ¿no? Entonces, empezamos con el curso. ¿Qué es el control interno? Ay, perdón, vamos a activar el modo del PowerPoint un ratito, por favor. Ahí está. Definimos como control. ¿Será una actividad? ¿Será un plan? ¿Será una verificación? ¿Será un hacer algo? En realidad, el control es más inherente a la persona de lo que nosotros imaginamos. Normalmente asociamos el control a un tema de productividad en lo laboral, en lo empresarial, pero a medida de que vamos a ir desarrollando la clase nos vamos a dar cuenta que el control es algo propio de nosotros, de las personas. Y al ser algo propio de las personas, no solamente se realiza a manera personal, sino también a manera familiar y también a manera laboral. El control tiene dos caras de una moneda, que es la medición y corrección. Mediante esta medición y corrección se permite evaluar de manera constante el desempeño de algún tipo de actividad a fin de que se garantice si se han cumplido los objetivos de una entidad contenidos en los planes que se han ideado para poder alcanzar estos objetivos. Como ustedes pueden ver, en este concepto básico de control podemos sacar muchas ideas. En principio, en primer punto, es que para poder controlar, primero tengo que haber organizado mi gestión, es decir, haber establecido objetivos. Objetivos que van aunados a una misión determinada para determinado tipo de entidad. Y esta misión asociada a una visión. Entonces, para poder ejercer el control necesitamos una organización previa, que es la plataforma sobre la cual se va a realizar este control. ¿Qué pasa con algunas personas ya en el ámbito personal? A veces no nos gusta mucho la planificación, pero aunque no lo querramos tomar como inherente, en realidad en la vida nosotros vamos planificando, y si bien es cierto, muchos de nosotros a veces no ponemos plazos para el cumplimiento de determinadas metas, actividades, etcétera, vamos avanzando de manera paulatina, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en nuestro, por ejemplo, a ver, una meta personal, por decir, a ver, las señoritas, que ahora viene el verano, queremos bajar de peso para estar listas para este verano 2021? ¿Qué pasa si me pongo la meta de bajar 2 kilos cada mes, por ejemplo, ¿no? Y hago todo mi procedimiento para poder bajar de peso. Y voy controlando si efectivamente me está haciendo o no resultado. Y voy viendo, de acuerdo a la evaluación, bajé medio kilo, bajé 1 kilo. De acuerdo a la evaluación oportuna de eso, modificando de repente la dieta, haciendo mucho más ejercicio, de tal forma de que voy a lograr mi objetivo, que es bajar de peso. Un ejemplo a manera personal. Ahora, en las entidades del Estado, igual. La diferencia es de que como una entidad estatal maneja recursos de todos, necesariamente tiene que estar debidamente o previamente planificados, ¿qué? Los tiempos que se traducen en plazos de cumplimiento de determinadas metas. A veces en el sector público, a los servidores públicos, no les gusta mucho el tema del control de plazos. Sin embargo, esta es la manera demostrada de poder alcanzar en un tiempo determinado, un tiempo cierto, las metas y objetivos que se plasman para una entidad dentro de un plan de gestión, ¿no? Y que nos va a conllevar justamente a alcanzar objetivos, ¿no? Y por ende la misión, y por ende la visión, y por ende la percepción de la sociedad respecto al
tipo de servicio que prestamos, ¿no? Normalmente los ciudadanos tienen ya catalogados, pues, a las entidades, ¿no? Nos catalogan dependiendo justamente del cumplimiento en la oportunidad y rapidez de la atención de los servicios que tenemos a la comunidad, como por ejemplo el tema de, a ver, se me ocupa, emisión de partidas de nacimiento, ¿no? Si recordamos de un tiempo a esta parte, el tema de partidas de nacimiento por el área de registro civil en los gobiernos locales ha evolucionado bastante, ¿no? Porque hace, hace de 10, 15 años atrás se demoraban en emitir una partida, ¿no? No era tan rápido, ¿no? Ahora vas en la mañana y en la tarde ya te la están emitiendo, ¿no? Porque ya el tema de la tecnología ha sistematizado eso, ¿no? Entonces, el ciudadano tiene esa seguridad de que en el día va a poder obtener este resultado, ¿no? Al menos acá en la Municipalidad Provincial de Maricel es así, ¿no? Ahora, habrá otras entidades de repente que todavía no han podido acceder a los recursos tecnológicos de poder procesar digitalmente esta información y de repente se van a demorar un poco más, ¿no? Entonces, esas situaciones permiten catalogar a las entidades como eficientes o no eficientes, ¿no? ¿Me entregas en la oportunidad o no me entregas en la oportunidad que se necesita, ¿no? O que tú mismo estableces. Sabemos que todas las entidades establecen sus textos únicos de procedimientos administrativos, ¿no? Entiendo que Pasto Grande también tiene establecido su texto único de procedimientos administrativos, donde establecen plazos para la atención a los servicios que otorga la entidad, ¿no? Y estos plazos efectivamente se han establecido pues para cumplirse, ¿no? Hay entidades que, no obstante habiendo establecido un plazo, generalmente pues no se cumplen, ¿no? Basta poner como ejemplo el tema del proceso de pago en lo que son contrataciones, ¿no? O en compras directas, ¿no? La norma establece determinado plazo, ¿no? Sin embargo, los proveedores ya saben que vendiendo al Estado ese plazo es relativo, ¿no? No necesariamente se va a cumplir, ¿no? Entonces, todo ese gasto que le involucra esperar el pago, también involucra que se recargue en el tema de precio, de costo, de oferta para las entidades del Estado, ¿no? Entonces, necesitamos controlar el cumplimiento de los plazos y hacer más eficientes los procesos. Y en este menester es que efectivamente está el control, ¿no? Está el control constantemente que midiendo cómo se desarrollan los procesos, pero no solamente mide, sino también te proporciona los correctivos en la oportunidad que deben darse para poder ¿qué? Mejorar el desempeño y garantizar que se cumple mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Servir al ciudadano en el menor tiempo posible, por ejemplo, no se me ocurre. Y así podemos recobrar que la institucionalidad de las entidades públicas y mejorar la imagen del Estado, ¿no? Y alcanzar la misión de todas las entidades públicas, que es servir al ciudadano, ¿no? Tenemos todo el marco normativo del control interno, ¿no? Está establecido en la Constitución, también en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Rector, Sistema Nacional de Control y del órgano rector del sistema, que es la Contraloría General de la República. Tenemos la Ley de Control Interno de las entidades del Estado, las normas de control interno, la Directiva 6/2019, que ha establecido el tema de el proceso de la implementación y los plazos y los productos que tienen que emitirse, ¿no? De acuerdo a las fechas ya establecidas. Entiendo que Pasto Grande es una de las entidades que ha avanzado bastante en este proceso de implementación. Y bueno, también tenemos la Directiva 11 que establece pautas específicas para este tipo de entidades que son el BCR, Petroperú, la SBS, el FP, etcétera, ¿no? Definimos por control gubernamental, ¿no? Control gubernamental es un proceso integral. ¿Por qué? Porque puedo hacer control solamente a una unidad orgánica. El control solamente se podría hacer a una sola, si mis unidades orgánicas son como cuatro patas de una mesa, ¿podría ser solamente a una unidad orgánica o a una sola dependencia? Con hacerle control a esa dependencia yo podría lograr mi objetivo de mejorar la eficiencia o la calidad de la prestación hacia el ciudadano. No, no. Es integral porque involucra a todas las unidades que participan en el proceso de emisión de los productos que tiene la entidad, ¿no? Y es permanente porque me va a permitir que en la oportunidad de vida yo pueda tomar las acciones que van a corregir algún tipo de deficiencia o anomalía para poder mejorar la operatividad o el proceso, ¿no? La finalidad de esto, contribuir a la mejora continua en la gestión de las entidades del Estado y por ende, al controlar o al contribuir a la mejora, voy a optimizar en el uso de los bienes y recursos del Estado. ¿Qué pasa cuando se inicia, por ejemplo, a ver, hablemos
eh, de un proceso, el proceso de pago, ¿no? Que involucra a más de una unidad orgánica, ¿no? Participa el área usuaria, participa logística, contabilidad, presupuesto y finalmente el producto final de pago mediante la emisión del cheque, el comprobante de pago, está en tesorería, ¿no? Para este proceso vemos la participación de muchas dependencias, ¿no? De muchas dependencias que de la interacción de estas dependencias de manera, ¿qué se puede decir? A ver, de manera articulada y de manera eficiente dentro del plazo establecido para poder emitir sus productos parciales y poder finalmente lograr la emisión del comprobante de pago en el plazo, hace que este control no sea solamente en la etapa final de la emisión del comprobante, sino desde que se genera la conformidad para el pago. Entonces, ¿qué pasa si yo solamente controlo la emisión de la orden de compra o la orden de servicio? Pero no controlo la conformidad, no controlo que la oportunidad en la cual se emite la certificación presupuestal, no controlo el tiempo que se demora para poder emitir mi comprobante de pago. Si tengo a una unidad orgánica que es perfecta, es la niña bonita de la institución, ¿podré decir que tengo un eficiente control gubernamental? Basta que falle un engranaje de toda esta maquinaria que participa en la emisión del producto, que es en este caso el pago, ya el proceso es deficiente. Entonces, para tener un control gubernamental eficiente, que tenga una percepción positiva por parte de la ciudadanía, necesariamente tiene que hacerse de manera integral. Y de manera integral porque participan varias unidades, más de una unidad orgánica en la emisión de un producto, ¿no? Y en sí, toda la entidad, porque la percepción no es de la ciudadanía, no solamente respecto, logística trabaja bien, contabilidad trabaja bien, ¿no? Es respecto a cada una de las actividades que realiza la entidad. Por eso el control gubernamental es un proceso integral, es permanente, y su finalidad, así como el control en sí, es de contribuir a esta mejora continua en la gestión de los procesos que realiza la entidad, ¿no? Y al poder mejorar y hacerlo más eficiente, ¿qué cautelamos, no? El uso adecuado de los recursos del Estado. A veces me preguntan y me dicen, Carmen, pero tú hablas de los recursos, finalmente se evitó que se pague al final porque no había una adecuada conformidad. No ha habido ningún mal uso de recursos porque no se ha pagado. Pero recuerden que hay todo un movimiento de personas que han hecho toda una gestión de trámite para que llegue al producto final, que es el proceso, que es la emisión del comprobante para el pago. ¿Y qué pasa si yo en la última etapa recién detecto que había un error? ¿No? Ya invertí recursos de horas hombre de personas que han consumido tiempo para dar trámite a este proceso de pago, ¿no? Entonces, si no hago un adecuado control en la etapa que corresponde en la oportunidad de vida, voy a malgastar todos los recursos de horas hombre de personas en emitir un producto que no va a tener ningún efecto, ningún resultado, porque finalmente no se va a poder pagar. Entonces, en este proceso de control, en ese proceso de control a las operaciones que realiza la entidad, es necesario que sea de manera permanente, continua y de manera básicamente en todas las etapas del proceso que participa en una determinada actividad para la emisión de los productos o servicios que tiene la entidad, ¿no? Ahora, lo importante del control no es tanto verificar, como ya les decía, de que hay una anomalía o hay una situación que no está funcionando bien. Ya la identificamos. Ahora que viene, poder corregir, ¿no? Poder corregir y poder prever que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y así, dentro de la iteración del proceso, voy a poder mejorar la calidad de la prestación en la emisión, en este caso, en el ejemplo que hemos hecho de el proceso de pago, ¿no? Y, por ejemplo, este control también, y a veces también, a veces, a manera de comentario, ¿no? Les digo, a veces a los funcionarios no les gusta mucho señalar o identificar dónde está el error, ¿no? Y por eso a veces lo saben, ¿no? De hecho que sí lo saben, pero no les gusta identificar
porque no quieren señalar a nadie, ¿no? Bueno, de repente, bueno, no sé cuál podría ser la filosofía, pero el tema es de que no, o sea, va más allá de identificar dónde está la situación que está generando la anomalía, ¿no? Si yo identifico que de repente tengo un personal nombrado que no me ha podido identificar adecuadamente específicas de gasto para poder catalogar este gasto que está siendo afectado a una determinada específica, tengo la oportunidad de corregir mediante ¿qué? Mediante capacitación. No puedo tomar la decisión, pero primero tengo que identificar dónde está el error. Si veo que me están rebotando las órdenes de compra porque no se ha determinado bien la específica, entonces la persona que está ahí es un personal nombrado, al cual, bueno, es su plaza, y no es ¿qué se puede decir, no? Rotable de manera instantánea, o no es posible que porque está mucho tiempo en esta unidad orgánica, en esta área, tengo la oportunidad de poder mejorar mediante la capacitación, ¿no? Mediante la capacitación, y así poder mejorar la capacidad de este personal para que el proceso, la maquinaria, el proceso para la conclusión del proceso de pago pueda ser más eficiente y pueda ser en el plazo debido, ¿no? Y no estar eh, nuevamente rehaciendo procesos y insumiendo tiempo y horas hombre, insumiendo recursos humanos en la emisión de este producto que es el proceso de pago, ¿no? Entonces, lo importante del control es, además de la identificación, adoptar las medidas que me van a permitir corregir y me van a permitir prevenir que vuelva a suceder este error. Bueno, el Sistema Nacional de Control, me parece que ya también lo han visto, es un conjunto de órganos de control, normas, procedimientos, métodos, que están estructurados, están integrados de manera funcional para conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental de manera descentralizada, ¿no? Ya sea mediante cualquiera de los componentes del Sistema Nacional de Control. Dentro del sistema tenemos a lo que es la Contraloría como órgano rector, las sociedades de auditoría y a los órganos de control interno que son parte de las entidades del Estado, ¿no? Bueno, la clasificación del control gubernamental, eh, tenemos dos perspectivas del control, desde la función de quien lo ejerce, interno, que es la que realizan los funcionarios y servidores públicos, todos ustedes que están ahorita en el curso muy interesados en conocer más sobre esta materia, y también el control externo, que de acuerdo a la norma los realizan los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, ¿no? Y por otra parte tenemos la clasificación de acuerdo al momento en el cual se ejercita el control gubernamental. El control gubernamental puede ser previo, puede ser simultáneo, puede ser posterior, ¿no? Previo, si se realiza antes de tomar una decisión; simultáneo, si se realiza durante la ejecución de lo que se ha decidido; y posterior, si este control se realiza ya concluida, o para medir el resultado de lo que sea, el resultante de lo que se ha decidido hacer, ¿no? El control interno es un conjunto de acciones que nos permiten cautelar de manera previa y simultánea, y así como verificar posteriormente qué acciones realiza la entidad, ¿no? Para que, para que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones sea de forma correcta, sea de forma eficiente, y no se redunde en gastos ineficientes. Ahora, cuando decimos previo y simultáneo, control previo y simultáneo, nos estamos refiriendo a las competencias exclusivas de las autoridades, funcionarios, servidores públicos, como función inherente respecto a las normas y procedimientos internos, planes, reglamentos, políticas, memorandos, etcétera, toda la documentación que haya podido emitir la entidad para regular los procesos. Y en control interno, en control posterior, es el que se ejerce por los responsables superiores del servidor o funcionario público que ha ejecutado una determinada decisión, mandato, función, etcétera, ¿no? El control interno simultáneo y posterior también los ejercen los OSIs que se encuentran en las entidades del Estado de acuerdo a sus planes anuales de control.
¿Quién tiene la responsabilidad de la implementación del control interno? El titular de la entidad, ¿no? Tiene esa responsabilidad de fomentar, supervisar la implantación y el funcionamiento de que este control interno sea confiable, se actualice y cada vez sea perfeccionado, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar de manera constante la gestión, ¿no? De manera constante y efectiva. De esta forma se garantiza que la rendición de cuentas sea oportuna, sea transparente y que esto pues pueda contribuir al logro de la misión y los objetivos de la entidad que tiene a cargo, ¿no? La ley de presupuesto del 2019 estableció un plazo de 18 meses, ¿no? Bajo responsabilidad funcional para que las entidades puedan implementar el sistema de control interno, la cual vencía el 30 de junio, ¿no? Muchas de las entidades han acelerado este proceso y han avanzado bastante sobre el tema de la implementación, otras se han quedado en el camino por el tema del COVID, ¿no? Situación de fuerza mayor que, bueno, en algunas entidades ha impedido que puedan concluir con su proceso de implementación. Bueno, que hay una evolución del marco normativo del control interno del Perú, mucha literatura. Y aquí, por ejemplo, mire, podemos tomar como ejemplo esta evolución del marco normativo del control interno, ¿no? El control interno nace con la emisión de las normas técnicas en el año 98, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esto ha ido evolucionando, ¿no? De tal forma de que ya en el año 2000 se dejan de lado, se derogan estas normas técnicas y se emiten las normas de control interno, ¿no? Y como ustedes pueden ver, esto se ha debido a un proceso de revisión respecto a la eficacia de estas normativas, ¿no? De tal modo que se ha podido, así como aplicando el concepto de control, ¿no? De verificar y corregir de qué tan desfasado, qué tan aplicable eran estas normas que habían sido aprobadas y emitidas en un determinado momento, ¿no? De tal modo de que se identificó de que efectivamente no había eficacia y se han ido emitiendo otras normas que han estado superando pues las anteriores, de tal modo que el órgano rector debido a que, bueno, la mayoría de entidades en ese entonces, pues no, era limitado el tema de que se pudiera implementar los sistemas de control interno, ¿no? Hasta que hubo un fuerte empuje al tema de la implementación y el órgano rector, la Contraloría, empezó a sacar los modelos, las guías, ¿no? Y hacer más viable este proceso de implementación, ¿no? Porque la mayoría de entidades iniciaba sus procesos de implementación y se ahogaba en el intento porque el tema de los conceptos, las definiciones, eran muy ajenos a ellos, ¿no? Entonces, el órgano rector, la Contraloría, que tiene a su cargo justamente la dirección del sistema, la dirección del control gubernamental, pues se ha preocupado en establecer las pautas necesarias mediante las guías de implementación para que sea más digerible por las entidades públicas, ¿no? Y en ese entender es que justamente se ha visto un gran avance porque las entidades han avanzado en sus procesos de implementación, ¿no? Lo cual demuestra de que efectivamente este control del marco normativo, este control como concepto de verificación y corrección, ha servido para poder evolucionar y proporcionarle a las entidades, ¿no? A nuestros titulares, herramientas normativas que les permitan aterrizar todo este marco del proceso de implementación del sistema de control interno, ¿no? ¿Qué es el control interno? Bueno, como ya les manifesté, es un proceso integral de gestión, ¿no? Porque no puedo tener controlado solo un área, una dependencia, sino si controlo solo una dependencia, pero no las otras, el producto que involucra, o el producto resultante de un proceso, podrá tener una fecha cierta de emisión, una calidad cierta de emisión. No, ¿no? Entonces, necesariamente el proceso de control es integral, ¿no? Está efectuado por el titular, el compromiso del titular, los funcionarios y la participación activa de los servidores de las entidades del Estado, ¿no? Es muy importante reflejar esta intención de implementar el sistema de control interno por parte de los funcionarios que son los principales comprometidos en que esto sea una realidad, ¿no? A manera de comentario, en el año habrá sido en el año 2003, muchas entidades empezaron a dar los primeros pasos respecto a la intención de querer implementar, ¿no? El sistema de control interno y contrataban a veces
a empresas consultoras para que inicien el proceso, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Las consultoras iban a las entidades, iniciaban, ideaban sus cuestionarios, o en muchos casos no había un plan adecuado que legitimice el proyecto de implementación que tenían para el control interno de la entidad. Entonces, ¿qué pasaba? El consultor hacía su plan de implementación y hacía su propuesta a la entidad, pero finalmente quienes conocen más las debilidades, los puntos críticos dentro del proceso son los propios servidores, ¿no? Ustedes, ¿no? Los propios, los que trabajan en las áreas que se puede decir claves, críticas, ¿no? Que son logística, tesorería, contabilidad, equipo mecánico, obras, inversiones, o sea, ¿quién más que los servidores, que son los que conocen cuáles son las debilidades y cómo se puede mejorar esto, ¿no? Por eso, en las capacitaciones de control interno que estuvo haciendo el órgano rector, eh, siempre invocado a la participación activa de los servidores públicos, porque su participación legitimiza las medidas que se van a adoptar para poder superar esta anomalía o deficiencia que no permite tener los productos de calidad y en los tiempos deseados, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, si alguien viene y te quiere implantar, este es el modelo, así tienes que trabajar, pero tú como servidor sabes, esto no es así, ¿no? Acá, miren, acá hay controles que tenemos que hacerlo, no solamente a nivel de logística, sino también almacén, ¿no? Pero acá no veo la participación de almacén. Entonces, no, esto no es aplicable, ¿no? Entonces, por eso es que la participación de los servidores es elemental, vital para que esta implantación del sistema pueda tener éxito, ¿no? Aunado al compromiso de los funcionarios y el esfuerzo de ellos para que esto sea una realidad y efectivamente el proceso de implementación camine al ritmo esperado, ¿no? Y sea una realidad. Y efectivamente pueda ser considerada como una herramienta de gestión, ¿no? Porque de otro modo, solamente va a ser la emisión de documentos más que están ahí, pero solamente están ahí, ¿no? Y no tienen vida porque los servidores no lo adoptan como parte de mejora para la entidad, de mejora para su trabajo, de mejora respecto a la prestación que puedo dar al ciudadano. El control interno está diseñado también para enfrentar los riesgos, ¿no? ¿Y qué son los riesgos, no? Es esa posibilidad de que lo que yo estoy esperando alcanzar no se cumpla, ¿no? Entonces, yo tengo que, mediante este control interno, diseñar la estrategia que me va a permitir minimizar esa posibilidad del no cumplimiento en las operaciones de gestión, de tal modo que podamos tener la seguridad razonable de que voy a alcanzar lo que quiero en el tiempo esperado. Entonces, de esta manera, el control interno constituye, ¿no?, una herramienta de gestión pública que nos va a permitir justamente llegar a poder alcanzar los objetivos que establece la entidad y por ende la misión y la visión y el buen servicio al ciudadano. ¿Cuáles son los objetivos del control interno? Tenemos tres objetivos fundamentales, que son los operacionales, los de cumplimiento e información y los organizacionales. Buscan los objetivos operacionales. Cuando hablamos de operación, hablamos de interacción. Y esta interacción promueve ¿qué? La eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía en las operaciones que realice la entidad, así como la mejora en la calidad de la prestación de los servicios. ¿Y cómo sabemos que nuestros servicios están mejorando? Por la percepción que va a tener la ciudadanía de cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Estos objetivos operacionales buscan cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, ¿no? Deterioro, uso indebido, hecho irregular o todo aquello que pueda perjudicar o afectar a la entidad como un mecanismo de protección contra la corrupción, de lucha contra la corrupción, ¿no? Y estos objetivos operacionales, vamos a verlos más adelante, son parte justamente de uno de los componentes del sistema de control interno, que es el ambiente de control. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir ahondando en el tema.
Buscan los objetivos de cumplimiento e información. Sabemos que nosotros como servidores públicos tenemos dos deberes, ¿no? Al asumir esta labor de servidor público, ¿no? La responsabilidad respecto a las funciones y a las confianzas que se nos otorgan, y la responsabilidad, es decir, responder por los actos o el cumplimiento de estas funciones que hemos realizado, ¿no? Y esto se plasma en la rendición de cuentas oportuna con una información válida y confiable a la cual estamos obligados todos los funcionarios públicos, ¿no? ¿Y qué buscan los objetivos organizacionales? Los objetivos organizacionales buscan que la entidad pueda adaptarse eh, de manera inmediata a los cambios del entorno, ¿no? Y pueda lograr efectos sustantivos, positivos sobre los resultados que busca la entidad. ¿Mediante qué? Mediante la mejora continua. Porque si estoy haciendo control de manera oportuna, voy a poder corregir también de manera oportuna y por lo tanto mejorar de manera oportuna. Y como el proceso es integral, voy a seguir mejorando de manera continua. Roles y obligaciones del control interno. Bueno, como ya les había indicado, la Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control y tiene por obligación dictar las normas, ¿no?, que orienten a las entidades para poder hacer efectiva esta implementación del sistema de control interno, ¿no?, así como la evaluación del proceso de la implementación, ¿no? Dentro de la Contraloría General de la República se tiene al Departamento de Control Interno, que es la unidad orgánica encargada de hacer el seguimiento a este proceso de implementación del sistema de control interno. Las entidades públicas tienen por obligación dictar políticas, lineamientos y todas las normas necesarias que beneficien la implementación del sistema de control interno, así como también implementar este sistema orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos, ¿no? Porque la implementación del sistema no es una labor divorciada de los objetivos o del cumplimiento misional y visional de la entidad, ¿no? Está entrelazada, es parte de, es la herramienta que te va a ayudar a poder lograr tu objetivo y en efecto cadena la misión y la visión. Entonces, tratando el control desde la perspectiva de una herramienta de gestión, nosotros vamos a poder identificarla y poder implantar nuestro sistema de tal forma que podamos considerar a esta implementación del sistema como una decisión positiva de querer mejorar y poder mejorar de manera eficiente los procesos, ¿no?, para poder proporcionar los productos a la ciudadanía de manera oportuna y de calidad. La entidad pública también autoevalúa su funcionamiento, como les decía, no autoevalúa para poder emitir los correctivos necesarios de ser el caso. Ahora, a ver, haciendo un pequeño ejemplo acá, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver, me designasen a mí jefa de equipo mecánico, ¿no? Soy una ingeniera mecánica que tiene arraigados los principios del control y yo establezco dentro de mi lineamiento de control, bajo mi concepción de control, de que todas las maquinarias pesadas que quieran salir, que sean utilizadas para las obras, tienen que salir necesariamente desde el taller de equipo mecánico. No se puede hacer uso indiscriminado de las maquinarias. Por lo tanto, si se puede usar para una obra, tiene que salir de acá, porque tiene que estar acá registrado. Y bueno, saco mi lineamiento, pues, ¿no? Los usuarios de las maquinarias, bueno, ¿no?, que ya conocen el tema y tienen experiencia, podrían aportar, y a veces pasa, y también a manera de reflexión para ustedes, ¿no? Yo sé que como servidores pueden aportar y tienen toda la capacidad, porque tienen el conocimiento de poder nutrir a este sistema, ¿no? Y hacerlo operativo, viable, hacerlo realmente una herramienta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ingeniera que les estoy mencionando, ¿no?, los operadores conocen, ¿no?, y saben que no necesariamente las obras quedan cerca o quedan lejos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pasto Grande, ¿no? ¿Qué pasa si tengo la obra 1
A ver, se me ocurre, ¿no? En el mismo Pasto Grande tengo la obra 2 en Chilligua, tengo la obra 3, dos obras, la obra de Chilligua y la obra de Pasto Grande. Bajo mi lineamiento de control, estoy trabajando en la obra 1 con un cargador frontal, aperturando un dique, se me ocurre, ¿no? Pero la obra 2 también tiene de urgencia que utilizar este mismo cargador frontal. Y mi lineamiento de control dice, no, si quiere usar la obra 2, tiene que venir acá a la maquinaria y salir nuevamente para que pueda ser controlada la salida y las horas de esta maquinaria para ser utilizada en la obra 2. La pregunta es, podrían decir, ay, esta señorita ingeniera pues está controlando, ¿no? Está controlando que las maquinarias no se usen de manera indiscriminada. La razonabilidad de que la maquinaria venga desde Pasto Grande hasta mi taller de equipo mecánico y vuelva a salir hasta Chilligua, ¿será un uso eficiente de los recursos públicos? ¿Estaré cautelando los bienes del Estado? No, no, no lo estoy haciendo. Entonces, y esta situación la conocen pues, los operadores, por ejemplo, ¿no? Que ya saben cómo podría ser, o tienen la idea de cómo sería un adecuado control de las maquinarias, ¿no? Entonces, esta ingeniera reflexiona y dice, no, pues, ¿no? Miren cuántos kilómetros va a recorrer en ir, cuántos kilómetros va a recorrer en regresar. En realidad no es eficiente. Entonces tengo que corregir, ¿no? ¿no? Y aterrizar mi medida de control interno respecto al uso de las maquinarias, precisando ese tipo de situaciones, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se hará otro tipo de control. Podría ser control orómetro, previa autorización de los responsables asignados, define el mecanismo más adecuado que te ayude a efectivamente usar de manera eficiente los recursos públicos que tiene el Estado, ¿no? Por principios de economía sabemos que los recursos son escasos, ¿no? Y al ser escasos, tenemos que utilizarlos de la manera más óptima y más idónea posible. Entonces, eso, por ejemplo, es una corrección a una idea de control, ¿no? Posiblemente sin experiencia, respecto a cómo podría ser un uso de una maquinaria, ¿no? Entonces, en esa iteración va, ¿no? Voy estableciendo, pero se podía haber evitado todo eso si, por ejemplo, antes de establecer mi lineamiento de control de uso de maquinarias, coordinaba con los operadores, coordinaba con de repente los residentes, y se decía, esta es la más eficiente, ¿no? Pues por eso la interacción que se tenga con los servidores públicos y los lineamientos, normas, directivas, políticas que se puedan establecer para implantar el sistema es vital, ¿no? Es vital, ¿no? Porque nosotros como funcionarios no les vamos a poder a ellos implantar un determinado procedimiento o mecanismo que no sea validado, reconocido o legitimado por ellos, ¿no? Entonces, es muy importante conocer a ciencia cierta cuál sería el mecanismo más óptimo, ¿no? Y para eso definitivamente los servidores nos ayudan y contribuyen de manera eficiente para no poder caer en estas, de repente en estos excesos, ¿no? Que podrían presentar. Entonces, la entidad pública tiene como rol, dentro de la entidad, la obligación respecto a la implementación, pues está el cargo titular, los funcionarios y también los servidores, ¿no? Que son los que aterrizan, materializan y dinamizan esta implementación del sistema de control interno. ¿Y cuál es el rol del Sistema Nacional de Control? El Sistema Nacional de Control participa evaluando cómo es que se va dando el control interno a las entidades del Estado. Pero no se confundan, señores funcionarios, señores servidores, a que solo el sistema de control va a estar evaluando, ¿no? O sea, ustedes también tienen su propia, dentro de sus facultades, evaluar con la manera oportuna para poder establecer la estrategia de mejora, ¿no? En ese horizonte, o bajo ese horizonte, navegamos, ¿no? La mejora continua de nuestra implementación del sistema de control interno, ¿no? Y bueno, ¿quiénes desempeñan todo este rol de la evaluación? Todos los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control, la Contraloría, los OSI y las sociedades de auditoría. Dentro de la emisión de los marcos normativos que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Control, tenemos a
la directiva número 06-2019 del Departamento de Integridad, que establece el proceso de implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, ¿no? Mediante la aprobación, cuya aprobación se da mediante la resolución de Contraloría 146-2019 de mayo del 2019. ¿Cuál es la finalidad de esta directiva, no? Lograr que las entidades del Estado implementen este sistema de control interno, ¿no? Pero no solamente que lo implementen como una forma de cumplimiento, ya acá está mi implementación, no, sino que sea concebida y legitimada como una herramienta de gestión permanente, ¿no? Que sea utilizada, no que la tengamos solo, aquí está mi implementación y ya, no, porque eso sería un tema de, básicamente de cumplimiento, ¿no? Cumplo pero miento, o sea, cumplí con implementar, pero finalmente no lo voy a usar, ¿no? Y ahí ya se desconfigura toda la intención y toda la finalidad que tiene la implementación del sistema de control interno como una herramienta de gestión. De tal forma que esta sea concebida como, como una herramienta que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales, que promueve una gestión eficaz, eficiente, ética, transparente, moderna, ¿no? Al servicio de los ciudadanos. ¿Qué regula esta directiva? Regula cómo es el procedimiento para la implementación del sistema de control interno, ¿no? Establece plazos, establece funciones, establece roles, ¿no? ¿Qué más establece esta directiva? ¿Cuáles son las disposiciones para el seguimiento y para la evaluación de la implementación del sistema de control interno? Toda esta información la encontramos en la Directiva 06-2019 CG-INTEG. En esta directiva también se establece que es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado sujetas a control por parte del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los señalados en el artículo número 3 de la Ley 27785, de la cual el proyecto especial Profesor Grande también es parte, ¿no? Hay una excepción para estas entidades que son el FONAFE, el SBS, las AFPs, etcétera, ¿no? Bueno, esto no es materia de aplicación por ahora. Y vamos a hablar un poco más de lo que es el sistema de control interno, ¿no? ¿Qué es, qué busca y cómo funciona este sistema? El sistema de control interno es un conjunto de planes, políticas, normas, procedimientos, sistemas de información, ¿no? Así como las acciones, las actividades que se van a instituir, que se van a implantar en cada entidad. ¿Para qué? Para lograr los objetivos. Es la única intención, ¿no? Cuando nosotros nos establecemos metas personales, también establecemos de manera inconsciente o de manera mental, mejor dicho, ¿no? No, a diferencia de que las entidades públicas establecemos un plan plasmado, escrito, ¿no? Impreso, nosotros, las personas, tenemos nuestro plan también mental, ¿no? Que tengo programado para este semestre, para este trimestre o para este año, ¿no? A veces no nos gusta ponernos plazos, como ya les dije, porque cuando no los cumplimos nos frustramos, ¿no? Frustramos, a veces nos pasa, ¿no? A veces hay situaciones que se presentan, pues, y efectivamente imposibilitan que se cumplan, ¿no? Y ahí vemos, cuando vemos esas situaciones que imposibilitan que se cumpla, y estamos hablando de riesgo, ¿no? De repente no hubo una adecuada evaluación del riesgo de manera personal, de que, no sé, a ver, se me ocurre, tenía previsto sacar mi licencia de conducir hasta el 31 de diciembre, pero sin embargo, me caí de las escaleras y estoy con una fractura en mi rodilla. Fue un riesgo, nunca, no lo había imaginado, ¿no? Que me iba a pasar, pero me pasó. Y no voy a poder cumplir mi meta programada el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, hay los riesgos, son, tanto como el control, también hay riesgos inherentes que pueden pasar sí o sí, y también hay otros que son excepcionales, ¿no? Como el tema de los accidentes, ¿no? Que es algo, una eventualidad. El tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Que ha frustrado muchos procesos de implementación, ¿no? Muchas entidades no han terminado, estaban encaminadas con un buen ritmo, sin embargo, esta situación frustró que concluyeran o que en otros casos siguieran avanzando al ritmo que estaban yendo, ¿no? Pero son cuestiones excepcionales, ¿no? La situación es de que el trabajar con un plan, con un horizonte hacia dónde se quiere, hasta dónde se quiere llegar y en qué plazos,
nos permite medir el grado de cumplimiento de ese plan, ¿no? Y en las entidades públicas, al tener a cargo recursos del Estado, pues con mayor razón tenemos que tener un control de que lo que estamos prometiendo cumplir, los objetivos que tenemos, se cumplan, ¿no? Se puedan cumplir. Entonces, recapitulando, ¿no? El sistema de control interno, cuando hablamos de sistema, hablamos de varias partes que participan, es un conjunto de planes, de políticas, de normas, de procedimientos, de sistemas, acciones que hacen los servidores públicos, funcionarios públicos. Todo ello, ¿para qué? Para que se puedan lograr los objetivos de la entidad, ¿no? Los objetivos que se ha establecido en la entidad. ¿Cómo funciona el sistema de control interno? El sistema de control interno funciona de manera interdependiente, de manera articulada, de manera interrelacionada. El sistema de control interno no es una isla. El sistema de control interno interacciona en todas y cada una de las dependencias de la entidad. Cada componente del sistema influye sobre los demás, ¿no? Hay una plataforma, se podría decir, la base sobre el cual se sostiene todo este sistema de control interno, y en sí incide la condición de cómo esté esta plataforma sobre el siguiente componente, y así sucesivamente. Un efecto cadena. De tal forma de que todos estos componentes son un sistema integrado, que me va a permitir poder implantar adecuadamente el sistema de control interno, que me va a permitir lograr los objetivos institucionales. ¿Qué busca el sistema de control interno? Nuevamente, alcanzar los objetivos institucionales. Todo el sistema de control interno existe, su única razón de ser es que la entidad pueda lograr sus objetivos institucionales. Y no solo, o sea, y por un efecto, por un acto reflejo, no solamente se queda en que logré mis objetivos y soy la entidad niña bonita del Estado. Ese cumplimiento de objetivos hace que el ciudadano pueda recobrar su confianza en las entidades del Estado y podamos recuperar ese respeto a la institucionalidad de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué busca el control? ¿Qué busca el sistema de control interno? Que los que participan, que los que operamos dentro del sector público, seamos reconocidos como actores que contribuyen al servicio de la ciudadanía. Y de esta forma, pues, hacemos más efectiva, ¿no?, la presencia del Estado, porque la ciudadanía percibe de que efectivamente sí, en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto tenemos servidores que cuando hacemos consultas telefónicas nunca nos dicen, por ejemplo, no es a la persona, esa no es mi función, y llame a este número, y ese número nunca contesta, por ejemplo. ¿Qué piensa el ciudadano cuando le responden de esa manera? Que en realidad no, esta entidad, para empezar, es una entidad indiferente, y por lo tanto no tengo presencia del Estado acá, porque ni siquiera la municipalidad me puede atender con una simple consulta, ¿no? Entonces, esa cultura de atención al ciudadano, y en el ámbito empresarial, ¿no?, de atención al cliente, es la que busca que se implemente de manera armónica dentro de las entidades del Estado, y vamos a ir viendo esto dentro de los componentes del proceso de implementación del sistema de control interno. Dentro del sistema de control interno tenemos 5 componentes, ¿no? Estos componentes nos van a permitir la implementación del sistema de control interno, ¿no? Son vitales. ¿Por qué? Porque son las condicionantes que permiten que esta implementación del sistema sea o no sea exitosa. Y como plataforma y ancha base tenemos al ambiente de control, ¿no? El ambiente de control, vamos a ir desarrollando uno a uno las siguientes diapositivas. Tenemos a la evaluación de riesgos, a las actividades de control,
la información y comunicación y la supervisión. Ahora, estos componentes se agrupan en tres ejes para poder interrelacionándolos de modo que nos permitan priorizar cuál va a ser nuestro primer eje de implementación para el desarrollo. Tenemos a la cultura organizacional, la gestión de riesgos y la supervisión. ¿Y cuál es el producto que se obtiene dentro de la implementación del sistema? ¿No? Un bien o servicio que proporcionan las entidades o dependencias del Estado a una población beneficiaria con el objeto de satisfacer sus necesidades, ¿no? Nosotros como servidores públicos, parte de una entidad pública, ¿no? Nos debemos a nuestros ciudadanos, ¿no? O sea, si no logramos que nuestros ciudadanos nos vean como una entidad respetable, comprometida, al servicio de, entonces debemos considerar que de repente algo está fallando en nuestro sistema y tenemos que tomar los correctivos necesarios, ¿no? Que correspondan para poder justamente lograr ello, ¿no? ¿Por qué es importante el control interno y con ello su implementación, ¿no? Porque me va a permitir promover y optimizar la eficiencia y la eficacia, así como la economía, al no al no estar corrigiendo constante, sino identificando el error y corrigiéndolo de inmediato para ya no caer en la misma situación en cada una de las operaciones que se realiza en la entidad, ¿no? Por eso decíamos en la primera parte de la definición de control, ¿no? Teníamos dos partes, ¿no? La medición y la corrección, ¿no? Pero yo mido en función de ¿qué? En función de lo que previamente he establecido como disposición o mandato respecto a una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, para la emisión de las órdenes de compras no pueden, serán emitidas en un plazo máximo de, no sé, a ver, eh, dentro del plazo de 8 horas, por decirlo, se me ocurre, ¿no? Entonces, yo tengo medido ahí, o sea, tengo establecido un plazo, ¿no? Entonces yo mido, a ver, ¿están emitiéndose las órdenes de compra en ese plazo? Sí, no. ¿Qué está pasando? ¿No? De repente tengo poco personal, de repente ha habido una sobreemisión de órdenes de compra, de repente, no sé, pues la persona que está a cargo de esa emisión se enferma mucho, de repente no para en su sitio, etcétera. De repente los medios informáticos son muy distractores, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Ahora, el hecho de que cuando se pone o se determina una determinada cantidad de producción, hablando en el ámbito empresarial, y bueno, que también, ¿no? Que también se traslada a lo que es el sector estatal. Yo establezco de que en un día me tienes que emitir, no sé, pues, a ver, 10 órdenes, una orden por, no sé, una orden por cada 40, ¿no? Y no corresponde a esa realidad, a la realidad, ¿no? O sea, no se puede emitir, entonces eso va a involucrar, o eso involucra de que no se ha hecho una adecuada evaluación de cómo es la producción para la emisión de un producto, en este caso hablando de la orden de compra, ¿no? No la orden de servicio. Entonces, involucra por eso que se haga un adecuado diagnóstico de cuántos son los tiempos, cuánto personal se necesita, y una vez dadas esas condiciones, yo poder empezar a medir y poder, de encontrar anomalías, deficiencias, poder aplicar los correctivos, ¿no? ¿Por qué es importante también este control interno y la implementación del sistema? Porque nos permite cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado. ¿Qué pasa cuando nadie hace control respecto a cómo se sustenta el proceso de pago? Simplemente se paga, llega la persona, el girador, verifica que estén los documentos y empieza a pagar, a pagar, a pagar. ¿Y qué pasa si un día está cansado y omitió en verificar las conformidades? Y las conformidades efectivamente no sustentan lo que se está pagando, ¿no? O tramita un pago sin que se haya efectuado el devengado. Aunque bueno, el sistema ya detecta, ¿no? Y no le va a permitir girar si no está devengado. Pero en el tema de la documentación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se omite, se pierde o no está ahí.
Entonces, ¿ese gasto estará sustentado? No está sustentado, ¿no? ¿Y quién va a ser el responsable de eso? La persona que realizó ello. Pero el hecho es de que a nivel de gestión, en las entidades establecen diferentes escalas de control, ¿no? A nivel operativo, a nivel gerencial, a nivel directivo, ¿no? Entonces, cada engranaje o cada, se puede decir, cada funcionario o servidor que ejerce el control tiene que estar alerta para justamente cautelar que todos sus procedimientos se hagan de acuerdo a lo establecido tanto en el marco regulatorio general como en las disposiciones internas de la propia entidad, ¿no? De tal modo que todo esté sustentado y así se pueda resguardar y cuidar los recursos y bienes que tiene el Estado, ¿no? Unido a ello, pues cumplir la normatividad aplicable en cada entidad, ¿no? El control también garantiza la confianza, ¿no? Y en la emisión de la información y la oportunidad que se tiene, ¿no? Porque se va a poder controlar de alguna forma el tema de plazo que se da para la emisión de determinada información, ¿no? Al tener un adecuado control que involucra haber tenido una previa organización de los procesos, eh, va a permitir que todos puedan conocer cómo es un trámite y se evite las discrecionalidades, por ejemplo, ¿no? Y ello promueve también la rendición de cuentas de cómo se ha realizado la gestión respecto a la función que ejerce cada servidor, ¿no? Que lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Lo hice de manera eficiente, no lo hice de manera eficiente, me demoré, en qué fallé, qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que nos van a permitir mejorar de manera constante y permanente nuestro sistema de control interno que vamos a ir implementando, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del sistema de control interno? En los componentes del sistema de control interno eh, los encontramos en la ley de control interno, tenemos desglosado los componentes a nivel de 7, ¿no? Ya en la norma de control interno los tenemos centralizados, o sea, son los mismos, solo que el componente de supervisión, en este caso el componente 5, supervisión, agrupa todo lo que son las actividades de prevención y monitoreo, el seguimiento de resultados y los compromisos de mejora, ¿no? Y básicamente las normas de control han sido diseñadas en función al modelo COSO del año 2013, ¿no? Como ustedes pueden ver, este modelo COSO ha servido como base para que se puedan establecer estos componentes que nos van a permitir, que son la plataforma, para que el sistema de control pueda caminar de manera eficiente, ¿no? Y sea posible, sea real, ¿no? Bueno, en el sistema de control, como ya les había indicado, el ambiente de control, ¿qué involucra este ambiente de control, no? El ambiente de control va a involucrar un establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de las buenas prácticas, conductas y valores y actitudes eh, para generar una cultura de control interno. Es decir, generar esa conciencia en los servidores y en los funcionarios de que este control interno, o este control interno, traducido en directivas, lineamientos, disposiciones, reglamentos, nos ayudan a poder hacer de manera más eficiente nuestro trabajo, de manera más transparente, porque no solamente yo voy a conocer cómo es el proceso eh, del devengado, ¿no? Sino que ya está establecido en la norma, en la norma general, pero a su vez está inclusive traducida en un lineamiento interno o una directiva interna de la entidad, de tal modo que si se hace a mí, la persona que viene nuevamente revisa, aquí está la directiva, este es el procedimiento, el engranaje se detiene, no se detiene, no se detiene. ¿Por qué? Porque está claro, está establecido y es transparente, ¿no? De tal modo de que no esté supeditado
la articulación, el, el engranaje del proceso no está supeditado a personas, sino a que se tenga un procedimiento establecido, claro y transparente, ¿no? Entonces, eh, incorporar en los servidores la conciencia de que efectivamente el control interno es una herramienta que nos permite mejorar, involucra en muchos casos un cambio actitudinal, ¿no? Un cambio actitudinal desde lo más básico que es el tema de la conciencia del servidor público, ¿no? De empezar, por ejemplo, ¿no? Como en muchas empresas privadas se hace, el tema de reconocer, por ejemplo, que hay el trabajador del mes, ¿no? O el trabajador del día o el trabajador de la semana, quien atendió más clientes, a quienes los clientes se felicitaron por el buen trato, etcétera, ¿no? Entonces se reconoce una actitud positiva frente, en ese caso, bueno, en el caso del que le estoy mencionando, frente a quienes perciben tu servicio, en este caso, los clientes, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Como servidores públicos tenemos clientes internos dentro de nuestra propia organización, ¿no? Que son las dependencias a las cuales remitimos nuestros productos o nuestros subproductos, y también clientes externos que son los ciudadanos que requieren y solicitan información o atención de determinadas áreas, de determinadas unidades orgánicas. Entonces, el ambiente de control como componente establece esta plataforma de reconocer que efectivamente las buenas prácticas, el hecho de poder cumplir la meta diaria establecida de emisión de órdenes de compra, de emisión de comprobantes de pago en tesorería, será reconocida. Y si se supera la meta, será mucho más reconocida, ¿no? Ahora, las personas como tales, ¿no? Nos debemos no solamente a una retribución económica, que es nuestro sueldo, ¿no? Sino también a esta retribución eh, emocional de reconocimiento de que nuestro buen trabajo en el tiempo dado, e incluso superado la meta, va a ser reconocido, ¿no? Y no involucra un costo adicional a la organización, solo involucra que el buen trabajo en el tiempo dotado y el sobrecumplimiento de ese trabajo sea reconocido, ¿no? Y les diré que a veces unos funcionarios dicen, bueno, ese memito de reconocimiento no sé qué tanto impacto tenga. Tiene impacto, señores, tiene mucho impacto. Tiene impacto positivo. O sea, no es monetario, ¿no? Pero sí es emocional y consideren, tengo por seguro que los servidores públicos nos sentimos muy reconocidos con un buen trabajo mediante un documento, o si no se tiene el documento, al menos la palabra de nuestro inmediato superior, ustedes, muchos funcionarios están aquí, alienta que se siga esa buena práctica, ¿no? Entonces el que cumple sí es reconocido, ¿no? ¿No? Y eso genera un ambiente adecuado para el desempeño de los servidores, ¿no? En el cumplimiento de sus labores y su función. El otro componente que tenemos es el componente de evaluación de riesgos, ¿no? ¿En qué consiste este componente de evaluación de riesgos? Es un proceso de identificación y análisis que se realiza a los posibles y eventuales riesgos a los cuales pueda estar expuesta el cumplimiento de determinada meta, objetivo para la entidad, ¿no? Y esa evaluación me va a permitir poder elaborar una respuesta inmediata o apropiada para poder mitigar, para poder minimizar ese pequeño obstáculo o esa situación contraria que no me podría permitir avanzar en mi objetivo, en el logro de mi objetivo, ¿no? Entonces, mediante la evaluación de riesgo, yo voy a poder, yo puedo tener esa oportunidad de poder analizar, identificar primeramente qué es lo que podría pasar en una determinada situación. Por ejemplo, estoy al 30 de marzo, tengo que emitir mi balance en contabilidad.
y balance, y bueno, lo que pasa normalmente en contabilidad ese día, ¿no? Se hace cierre por balance, porque la información a veces, ¿no? Como suele pasar, llega pues a última hora, ¿no? Llega y se amontona de información. Entonces, ¿cuál sería mi riesgo ahí, por ejemplo, que se me corte la luz y no pueda emitirlo hasta las 00 horas del 30 de marzo, por decirlo así, ¿no? Entonces tengo que estar preparando, ya tiene que estar ahí que mínimamente, pues, ¿no? Un equipo electrógeno en caso de, ¿no? O que se me vaya la red del internet, ¿no? Porque el sistema trabaja mediante la red. Entonces, ¿cómo mitigo esos riesgos, no? Ya las áreas correspondientes tendrán que prever, ¿no? La situación para que efectivamente esta situación, esta eventualidad que podría darse, ¿no? Como una posibilidad, no afecte mi objetivo de concluir a esa fecha la emisión de mi producto, de mi resultado, que en este caso, en el caso de contabilidad, es la emisión del balance del año. Las actividades de control. El componente de actividades de control agrupa todas las políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones, las medidas que sean necesarias para administrar estos riesgos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, contabilidad te informa, oye, por si acaso el 31 ya saben que pueden suceder estas eventualidades, ¿no? Las áreas competentes, informática, a ver, no sé, ¿qué se me ocurre? ¿Quiénes más ven ese tema? No sé, mantenimiento, eh, que servicios generales prevean, por favor, los recursos necesarios para que a esa fecha o durante esa semana yo tenga toda garantizada el tema de luz, internet, ancho de banda, etcétera. Entonces, la actividad de control va a permitir, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué nos dice, no? Allá, ya se informó por parte de contabilidad. Ahora, las siguientes instancias, ¿han adoptado acciones para efectivamente esa mitigación o no lo han adoptado? ¿No? ¿Se está administrando o no se está administrando adecuadamente el riesgo? ¿No? Porque no basta con que yo los identifique, sino con que se adopten efectivamente las medidas para que estos riesgos no tengan ningún tipo de impacto, ¿no? Se cortó la luz, pero ya 30 segundos nuevamente se activa la luz de emergencia y seguimos trabajando, ¿no? No hay impacto, ¿no? No incide, ¿no? O el riesgo es cero, ¿no? Entonces, las actividades de control nos van a permitir eso, ¿no? Nos van a permitir cautelar que efectivamente se hayan adoptado esas medidas. A ver, el siguiente componente, tenemos al componente información y comunicación. El componente información y comunicación es un conjunto de métodos, de procesos, canales, medios, que van a asegurar el flujo de la información con calidad y con oportunidad, ¿no? Entonces, este componente, por ejemplo, como ya les había mencionado, ¿no? Cada unidad orgánica o cada dependencia emite productos y también subproductos, ¿no? Que son parte de todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proceso de pago, ¿no? El proceso, ¿dónde se inicia, no? Se inicia con la conformidad en el área usuaria, después pasa el área usuaria y presupuesto, ¿no? Que da la certificación, pasa logística, que emite la orden, de la orden hay que devengar, pasa a contabilidad, y de contabilidad recién pasa a tesorería, ¿no? Entonces, ¿cómo interacciono la comunicación en todas estas unidades orgánicas que forman parte del proceso de pago? ¿Cómo habilito medios, en este caso tecnológicos, ¿no? Para que este proceso, que antes sin tecnología me duraba, se me ocurre, 15 días y ahora solo lo pueda hacer, no sé, pues por cada orden en 3 días, 4 días, exagerando, ¿no? Entonces, para que este proceso pueda realizarse en un plazo razonable y de acuerdo a los recursos disponibles, ¿no? Porque tampoco las entidades pueden determinar, sí, tienen que emitirse tal cantidad de productos, pero no hay pues los recursos, no tengo equipos, no hay computadoras, no tenemos un internet, un buen ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, el traslado de la información necesaria para la emisión de un producto va a ser lenta, ¿no? Va a ser lenta. Entonces,
El sistema de control interno nos permite que justamente evaluar cuáles van a ser los canales o los medios que me van a permitir asegurar que esa información llegue en la oportunidad de vida, en el plazo deseado, ¿no? Y con la calidad, o con la calidad, y hablando de calidad, hablando de los controles que correspondan al paso de esa información de una u otra dependencia, ¿no? Entonces, de tal forma de que esta interacción de la información y la comunicación entre las unidades orgánicas que participan del proceso para la emisión del pago sea de manera eficiente y sea de manera de calidad, ¿no? Con los debidos controles dentro de cada dependencia, de acuerdo a sus funciones, ¿no? Eh, el último componente, que es el componente de supervisión, el componente de supervisión ya a nivel de control gerencial, se va a encargar de lo que es el monitoreo de todos los procesos y las operaciones que nos va a permitir conocer oportunamente si estas operaciones se realizan de manera adecuada o no para el logro de los objetivos. Y poder, ¿para qué supervisamos? O sea, el supervisor, normalmente los servidores públicos a veces tenemos la presión de la supervisión, ¿no? Vienen a molestarnos, no nos dejan trabajar, pero en realidad la labor de supervisión no es fiscalizar o simplemente señalar que tu trabajo está mal, ¿no? O sea, eso es una parte, eso es, o sea, bueno, no digo una parte, o sea, eso es, ¿qué se puede decir? Ir y verificar cómo haces tu trabajo, es que se puede decir, sí, el 50% porque dijimos que por concepto de control, dijimos que era en principio la medición, ¿no? A ver, medir efectivamente el tiempo que estás demorando en emitir la orden de compra se ajusta a lo que se había previsto, ¿ya? O no se ajusta. Si no se ajusta, entonces tengo que hacer el correctivo y para eso superviso. Superviso si lo estás haciendo de acuerdo al procedimiento establecido y en el plazo establecido. Si no se está haciendo, dos cosas, ¿no? O he determinado un tiempo subdimensionado, o sea, menos de lo que realmente se necesita para emitir un producto, o los operadores que forman parte del proceso eh, eh, no están debidamente comprometidos para justamente cumplir dentro de los plazos y en las formas que establecen los procesos establecidos. Entonces, la supervisión, una vez identificado eso, tiene que adoptar los correctivos necesarios, ¿no? Que se pueden traslucir en qué, ¿no? En capacitación, por ejemplo, ¿no? En capacitación para mejorar las capacidades justamente de las personas que participan de esto, ¿no? Algunos dirán, ya me he cansado de capacitar a todos los servidores, ya, no lo entienden. Pero en realidad los funcionarios, ¿no? O sea, todos los funcionarios públicos tienen ese deber de agotar, justamente de agotar, dotar los recursos necesarios para que, en este caso, los servidores públicos que participan de estos procesos puedan realizar su trabajo de manera más eficiente, ¿no? Ahora, siempre va a haber, ¿no? Y eso ya es un campo personal, subjetivo, ¿no? Personas malintencionadas, podría entre comillas, ¿no? Que quizás, pues no quiero, pues, no quiero hacerlo, pues, no me has convencido con tu sistema de implementación y no, pues, no lo voy a hacer. Bueno, entonces, ya esos ya son cuestiones, ya excepcionalidades, ¿no? Que se dan, ¿no? Ay, no se da de todo, porque tampoco nos vamos a decir que es un mundo de las maravillas, en este proceso de implementación, ¿no? Se da de todo, ¿no? Se da de todo y hay, ¿no? Ahora, lo que nos corresponde es, pues, dotar de los recursos necesarios para que no se diga de que no me capacitaron y finalmente yo no pude cumplir en el plazo y por lo tanto tu sistema de implementación de control interno no sirve. No, no es así. ¿No? Ya corresponde a temas subjetivos de algunas excepcionalidades en los servidores, ¿no? Que podría darse, ¿no? Obviamente que aquí en Moquegua, y menos en Paso Grande, estoy segura que no se da, ¿no? Ni se dará. Muy bien. Ahora, estos componentes del sistema de implementación de control interno están agrupados, pues, en tres ejes fundamentales, ¿no? El primer eje es la cultura organizacional, cuyo componente abarca lo que es el ambiente de control y la información y comunicación. Es el primer eje. ¿Por qué?
porque prepara a los servidores y a los funcionarios para poder asimilar y poder interiorizar que, que la implementación del sistema mejora la ejecución de los trabajos, las funciones asignadas, ¿no? Por lo tanto, los compromete a que este sistema de implementación mediante las directivas, mediante las normas que se emitan para regular las funciones que ellos tienen a su cargo, para regular la forma como se realiza el proceso de pago, el proceso de emisión de órdenes de compra, el proceso de elaboración de planillas, sea realizado de acuerdo a los lineamientos que se han dotado como parte de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y aquí entramos también a un proceso de, se puede decir, de concientización de la importancia de, de este marco regulatorio que forma parte del sistema en mejorar la forma en la cual se hace o se cumple su función, cumplen la función estos servidores públicos, ¿no? Y como les decía, el servidor público, el funcionario público, bueno, más que todo el servidor, porque somos los que operativizamos en sí funcionalmente, movemos toda la maquinaria estatal, va a sentirse legitimado cuando participa justamente este proceso de implementación, aportando la mejora, porque como les digo, los servidores públicos son los que mejor conocen cuáles son las debilidades a nivel de la operatividad de un proceso, como el de pago, órdenes de compra, planillas, etcétera, ¿no? Entonces, uno se siente más comprometido cuando participa de la elaboración de algo, ¿no? Porque soy parte de, ¿no? Yo participé y di mi opinión para que se mejore el proceso de pago, ¿no? Y se ha tomado en cuenta este aspecto que yo, que tengo 20 años en este cargo de emisor de órdenes de compra, órdenes de servicio, me he dado cuenta y he podido detectar y al fin ha sido considerado como un lineamiento para la emisión de órdenes de servicio que es parte de esta implementación del sistema de control interno. Entonces, esto también, esta parte del ambiente de control también va aunado, como ya les manifesté en una diapositiva anterior, a justamente este reconocimiento de que las buenas prácticas, los cumplimientos de las metas, porque como ustedes pueden ver, la implementación del sistema de control interno va asociado básicamente a un tema de medición, y el tema de medición va asociado a la determinación y cuantificación de cuánto se puede emitir en productos por cada dependencia, ¿no? Y en qué tiempo, ¿no? Entonces, el reconocimiento es una filosofía que necesariamente juega un rol importante porque va a permitir mantener en un estado de que lo que contribuye a cumplir estos plazos o esta cantidad de producción establecida es bueno. Es buena porque va a generar un reconocimiento, no necesariamente remunerativo, pero sí emocional, ¿no? Hacia los servidores, ¿no? Ahora, en este ambiente de control, en este componente de ambiente de control, es necesario que la alta dirección establezca también de manera estructurada hacia dónde se va a reportar la información, cuáles van a ser los niveles de autoridad y responsabilidad para el logro de los objetivos, ¿no? A veces, quizás ustedes también les han podido escuchar, ¿no? Generalmente se dice, ¿quién es responsable de esto? Todos, pero todos es nadie al final, ¿no? Siempre tiene que haber algún responsable, ¿no? Que se haga cargo y que cautele efectivamente una determinada labor, ¿no? Entonces, y a esa persona se le da la autoridad para que pueda responder respecto al cumplimiento de un determinado mandato que se le da, ¿no? Que puede estar plasmado en un lineamiento, en una directiva, etcétera, ¿no? El tema también de poder reconocer y poder captar profesionales que sean competentes para poder lograr los objetivos de la organización, ¿no? Que estén comprometidos justamente con una adecuada implementación de un sistema de control interno, ¿no?
Eso es muy importante, ¿no? Porque definitivamente los servidores, si vemos a un funcionario jefe o un funcionario inmediato superior que no está comprometido con lo que es la implementación del sistema de control interno, que no cumple la directiva eh, que se ha plasmado para la Unión Orgánica, entonces en menor medida y con mayor desmotivación, el servidor público tampoco se va a sentir atraído por cumplir, es más, lo va a ver como una carga encima dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que justamente los funcionarios, que son quienes van a ser la luz para poder, eh, con su ejemplo, demostrar que esta implementación mediante lineamientos, directivas, normas internas, sirve, ¿no? Y nos permite lograr justamente los objetivos que se ha plasmado la institución. Ahora, en lo que es información y comunicación, como ya les habíamos indicado, la entidad siempre genera información, ¿no? En cada unidad orgánica, cada producto involucra muchas dependencias y por lo tanto es importante que se cuente con los medios necesarios y en la oportunidad de vida, la información que se va a necesitar para la toma de las decisiones, ¿no? El otro eje importante es el eje de gestión de riesgo, ¿no? Que, bueno, ya habíamos conversado sobre esto, el tema del componente de evaluación de riesgo de las actividades de control, ¿no? La evaluación de riesgo que nos permite definir, identificar y evaluar cuáles son las situaciones que podrían limitar que yo pueda avanzar el cumplimiento de mi objetivo, ¿no? Una vez identificados estos riesgos para el cumplimiento de los objetivos, eh, no solamente a nivel operativo, sino también a nivel gerencial y a nivel directivo, se analiza cómo lo voy a gestionar desde los servidores, que son los operadores del proceso, hasta el nivel gerencial y el nivel directivo también, ¿no? De tal modo de que todos los tres niveles de gestión están comprometidos en cómo solucionar ese posible riesgo, posible eventualidad que podría presentarse en el camino de lograr el objetivo, ¿no? Que se trasluce ya siendo en chiquito la función que tengo, por ejemplo, yo como encargada de devengar órdenes de compra, órdenes de servicio, ¿no? A ver, actividades, y las actividades de control, pues, ¿no? Que son aquellas que nos van a permitir saber el nivel en el cual las entidades actúan de manera efectiva para poder hacerle frente a todos estos riesgos que se han identificado, ¿no? A ver, bueno, el otro eje, el tercer eje, que es el eje de supervisión, la entidad va, para este eje, va a desarrollar las evaluaciones de manera continua, de manera interdependiente y sistémica, para determinar si la implementación, si los componentes de todo el sistema de control interno están presentes o no están presentes de manera real en la entidad. O sea, hay verdaderamente un ambiente de control, verdaderamente se está haciendo una evaluación de los riesgos, verdaderamente la comunicación y la información está llegando de manera oportuna o no, o necesito mejorar. De repente, las normas, directivas, procedimientos que he establecido no son los más eficientes, ¿no? De repente tengo que hacer algunos, entre comillas, parches, de repente, en los lineamientos, en las directivas que he establecido para el proceso de pago, ¿no? Y así poder mejorar, ¿no? Mejorar este proceso de implementación. Entonces, la supervisión va a permitir evaluar de manera constante y oportuna para poder mejorar y superar cualquier anomalía que se pueda presentar durante ya la operatividad de las medidas que se han implementado como parte del sistema de control interno. Ahora, de acuerdo a la directiva de implementación del sistema de control interno, se ha establecido la clasificación de las entidades para la implementación del sistema, ¿no? Tenemos tres grupos, el grupo 1, tenemos al grupo 2 y tenemos al grupo 3. Dentro del grupo 1 tenemos a las entidades del gobierno nacional, que están ahí, pues, ¿no? Los poderes del Estado, los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Empresas públicas, a excepción de las que formen parte del FONAFE, ¿no? Ahí en
En el ámbito regional tenemos a la sede central de los gobiernos regionales, con excepción de las direcciones regionales y sus unidades ejecutoras que cuenten con autonomía administrativa y economía, ¿no? Y a nivel local, las municipalidades metropolitanas de Lima, la provincia del Callao y sus municipalidades. Y en el grupo 2, que es donde nos encontramos nosotros, el Proyecto Especial Pasto Grande, tenemos en el ámbito regional las direcciones regionales, unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, que cuentan con autonomía administrativa y económica, con excepción de la sede central, ¿no? Que ya estuvo en el grupo 1. Entre ellos están los hospitales, unidades de las UGELs, las empresas de los gobiernos regionales. Y también a nivel local, las municipalidades provinciales, todas ellas clasificadas de acuerdo al MEF, como tipo A y B, las municipalidades distritales, etcétera. Bueno, y en el grupo 3 tenemos a las municipalidades distritales que cuenten con menos del 60% de población urbana. Toda esa clasificación de los grupos de las entidades lo ha hecho el MEF, ¿no? Para dinamizar y operativizar de acuerdo a los plazos y de acuerdo a la envergadura también de las entidades, ¿no? Muy bien. A ver, bueno. Hasta aquí vamos hemos conversado hoy día sobre el módulo 1 de lo que es conceptos generales, sobre lo que es la implementación del sistema de control interno. Como ustedes pueden ver, en realidad la implementación del sistema de control interno se sostiene sobre el control interno como concepto, ¿no? Y el control como concepto es inherente a las personas, ¿no? Porque nosotros controlamos de diferente, en diferente instancia, ¿no? Controlamos en nuestro hogar, controlamos nuestra vida, controlamos a nuestras parejas, controlamos todo, ¿no? Solo que no ponemos plazos, ni hacemos, ni lo escribimos, ¿no? Ni lo plasmamos, ni lo imprimimos. O de repente algunos sí, tal vez. Pero el hecho es de que el control es algo inherente, ¿no? Es algo inherente a la persona, ¿no? Y por lo tanto, con mayor razón, inherente a la persona cuando desempeña un cargo público, ¿no? Porque para el desempeño de cargo público nos asignan recursos que corresponden a todos los peruanos y respecto a ello tenemos el deber de responder a la ciudadanía respecto a si hemos usado o no eficientemente nuestro tiempo, por ejemplo, para realizar una actividad dentro de un determinado proceso, ¿no? Entonces, no sé, quedo a disposición de sus consultas, preguntas, interrogantes que deseen formular mediante el chat. Adelante, Sí, una petición. bueno, debemos indicar, gracias, muchas gracias Carmen, ha sido una buena exposición acerca, ya ingresando a lo que es el sistema de control interno, ¿no? Explicándonos hasta la clasificación de las entidades para la implementación, que es uno de los puntos, un punto muy importante. Las personas que deseen hacer sus preguntas, debido, ya que estamos entrando al tema, a los temas centrales, y que necesariamente van a tener que ustedes conocerlo debido a que, como dijo Carmen, es una forma integral de control en la cual todos tienen que participar. Esperamos que empiecen a hacer sus preguntas. Eh, Carmen, si bien es cierto, el control es integral, la información que deben de recepcionarse o como tendría que haber algún tipo de ¿hay algún tipo de parámetro para las comunicaciones o la información que se tengan que realizar? Bueno, dentro del componente comunicación e información, básicamente el sistema de control interno busca que la interacción entre las dependencias de la unidad orgánica sea de manera más eficiente y sea de manera articulada, ¿no? De tal forma que los productos que se van que se van a emitir con la participación de las dependencias, porque como tú has podido ver, cada proceso involucra no solo una área, ¿no? Involucra más de una área. Entonces, la comunicación y la información que circula para poder emitir el producto, en este caso, ¿no? Un comprobante de pago, en un proceso de pago,
tiene que estar cautelada para que ésta sea de la manera idónea y oportuna. Y en este caso, bueno, en estos tiempos ya las entidades, y bueno, todos, ¿no? Dependemos de un tema de tecnología, ¿no? Y por ejemplo, el tema de comunicación de información, ahora en estos tiempos se sostiene básicamente en los medios informáticos que se puedan dotar para mantener la información con un adecuado ancho de banda, por ejemplo, ¿no? Y que no, por ejemplo, yo esté afectando en el CIAF el devengado de esta orden de compra y se me cuelgue, ¿no? Tengo que volver a reiniciar, o tengo equipos tecnológicos desfasados que no me permitan, se me cuelga la máquina, por ejemplo, ¿no? Todas esas situaciones hacen que la información y la comunicación no sea oportuna, ¿no? Y por lo tanto, esa operatividad que debería haber para la emisión de un producto, en este caso comprobante de pago, en el proceso de pago, no sea de la manera más eficiente. Y por lo tanto, el proveedor que está esperando su pago perciba pues que efectivamente, ¿no? O sea, si yo le vendo al Estado, ¿cuándo me pagarán, no? Entonces, ¿cuál es la percepción ahí de nuestro cliente, en este caso el proveedor? Que no tengo una certeza de cuándo se me pueda dotar del pago. Y esto debido a que, en este caso puntual, o en este ejemplo, a que no hay una adecuada información y comunicación de la información dentro de las unidades orgánicas que participan del proceso para la emisión de este producto, que es emisión de comprobante de pago dentro del proceso de pago, ¿no? Nos hacen una pregunta. ¿Quién supervisa el sistema de control interno? De acuerdo a la norma, la supervisión del sistema de control interno está a cargo de los inmediatos superiores de las unidades orgánicas, ¿no? Ahora, el titular de la entidad es el responsable de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y no solamente, y haciendo extensivo, ¿no? O sea, bajo la norma tenemos al titular, tenemos a los funcionarios o a los inmediatos superiores, que no necesariamente son funcionarios, también los servidores públicos, ¿no? Porque nosotros mismos, como parte de la organización, tenemos un deber de responder respecto a la función asignada, ¿no? Bien es cierto, tenemos una instancia superior, que en este caso son los gerentes o las jefaturas que supervisan y vigilan nuestro trabajo. Tenemos también nosotros, como servidores públicos, que responder respecto a esa atribución o esa labor funcional que nos han encargado en servicio a la ciudadanía. Bueno, ¿alguien tendría alguna pregunta más para realizarle al expositor del día de hoy? Eh, Nuevamente, Carmen, te damos las gracias a nombre del equipo el equipo profesional y técnico de Isofacto Consultores por haber aceptado nuestra invitación para realizar esta exposición. Bueno, tú nos vas a acompañar la siguiente clase también, nos estarías acompañando, donde vamos a tener temas ya, el tema más central, donde vamos a tocar los puntos más, eh, por así decirlo, más importantes, ¿no? Del sistema de control interno, también una guía quizás por ahí de cómo es la implementación, cuáles son los plazos sobre todo, ¿no? Bueno, Carmen, quizás unas últimas palabras, debido a que ya no tenemos a más participantes con sus preguntas. Bueno, sí, muchas gracias, Enrique, por la oportunidad y bueno, muchas felicitaciones a todos los participantes, ¿no? Por su interés en conocer lo que es el sistema de control interno, su implementación, que se va a ver en la parte número 2. Como ustedes pueden ver, es muy importante el nivel de conciencia que tengamos de que esta implementación va a ser una herramienta que nos va a permitir eh, mejorar en el desempeño de nuestra función, dado que vamos a tener procesos definidos, transparentes, y poder, en el caso de detectarse algún tipo de anomalía o deficiencia, poder corregirlos en la oportunidad posible y así recuperar ese respeto a la ciudadanía y la institucionalidad de las entidades del Estado, que es lo que normalmente, que es lo que más nos convoca como servidores públicos, ¿no?